¿Qué tal? ¿Cómo le va al auditorio de Consulta? Ya sabe, a través de esta plataforma digital siempre editamos importantes entrevistas y el día de hoy tenemos como invitado acá en la capital tlaxcalteca a Cristian Maslach Santa Cruz Montealegre, quien ha aceptado poder platicar con el auditorio, pero sobre todo porque tenemos la inquietud de poder conocer un poquito de él y pues el día de hoy pues, aceptó precisamente poder platicar. Muchas gracias por haber aceptado platicar con el auditorio. No, pues muchísimas gracias a Consulta, le agradezco a ustedes que me haga esta entrevista. Oye, quisiera preguntarle, o más bien quisiéramos como parte también de este trabajo de acercamiento, quisiéramos preguntarle que nos platique quién es Cristian. Hace un rato platicamos incluso de Maslach, de su apellido, de Santa Cruz, de Montealegre, que nos platique un poco más. Nos suena un poquito, o más bien, su nombre suena familiarizado porque además ha tenido, lo hemos visto también participar en la administración pública, pero bueno, ya sería cuestión de que vayamos ampliando esta información. Claro, pues Cristian Maslach Santa Cruz Montealegre, ¿quién es? Pues soy oriundo, vecino y originario del municipio de Tlaxcala. Yo crecí aquí en el centro de la ciudad. Prácticamente toda mi infancia la hice en el centro de la ciudad, hijo de padres y abuelos comerciantes, ¿no? Entonces, pues prácticamente me he desarrollado aquí en la ciudad de Tlaxcala, ¿no? Pues prácticamente mi vida ha pasado aquí en el municipio de Tlaxcala y bueno, pues yo le tengo mucho aprecio, mucho amor al municipio de Tlaxcala. Tengo un doctorado en ciencias sociales, soy doctor en ciencias sociales, tengo una especialización en políticas públicas por la Flaxo Brasil, que es una universidad brasileña. Entre mis maestros, fíjense, estuvo Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, fue mi maestra, y García Linera, el vicepresidente de Bolivia, parece, sí, algo así me recuerdo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues prácticamente me he dedicado al sector académico también, pero a su vez pues he ido acompañando mis actividades académicas con la visión política, porque eso es importante. Y hablando precisamente de la política, quisiera hacer énfasis en comentarle que decíamos que su nombre era familiar, porque lo hemos visto, a pesar de que es joven, ya 2 veces tener la oportunidad de participar como regidor aquí precisamente en la capital. Es correcto, la primera vez que participé como regidor fue hace 17 años y era joven, pero no obstante, cuando se es joven muchas personas piensan que un joven llega sin experiencia, ¿no? Pero lo que sí llega es con mucho ánimo de cambiar las cosas. Y bueno, así es como yo inicié mi carrera política en el servicio público, con muchas ganas de trabajar. Y fíjense que entre algunos de los logros precisamente que presenté al Cabildo en ese entonces fue la reducción de salario. Fíjense que bien recuerdo en alguna reunión de Cabildo, incluso hubo algunos medios de comunicación, recuerdo haber solicitado que nos bajáramos el salario todos los integrantes del Cabildo, y así lo hicimos, precisamente sí, así lo hicimos. Otra cuestión importante que en ese entonces hice, presenté el proyecto para la creación de la Policía Municipal en el municipio de Tlaxcala. Fue un trabajo que me tocó realizar, que desde el momento en que yo me entero que iba a ser regidor, me puse a trabajar precisamente en ese proyecto que yo ya había analizado desde hace tiempo, porque me preocupaba mucho el tema de la inseguridad en el municipio. Entonces yo presento al Cabildo, a pesar de que era inconstitucional en el momento, el Cabildo me lo autoriza, pero logramos afortunadamente transitar a que fuera constitucional, y ahora pues ya gozamos de una policía municipal. Eso muy poca gente lo sabe, porque yo siempre he pensado que el servicio público no es para ganar reflectores, el servicio público simplemente es para servirle al ciudadano, no para estar promoviéndose a uno mismo, autologiándose. Desafortunadamente el cargo de regidor, muchos personajes lo han denigrado, claro, lo han llevado a diferentes puertos que no es precisamente a trabajo, como lo que se está mencionando, porque precisamente dentro de un cabildo es la voz del pueblo, porque llegan a través del voto popular. Sin embargo, vemos que es importante quien tiene compromiso de sí hacer el buen trabajo por el pueblo, por el Estado, finalmente por un municipio donde el objetivo siempre principal es trabajar, es un compromiso que muchos a veces se olvidan, ¿no? Pues es que no hay que olvidar que el Cabildo viene a ser el cuerpo legislativo
que existen dentro de una construcción municipal, ¿no? Entonces es importantísimo y es fundamental comprenderlo desde esa perspectiva. Desafortunadamente muchas personas que llegan al cargo de regidores piensan que llegan por una beca, pero en realidad es ejercer una función que no es ejecutiva, pero sí prácticamente legislativa. Obviamente, siempre, como la ley lo dice, pues es proponer mejoras al municipio, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el ejercicio de un regidor, proponer mejoras, también supervisar y formar parte de las cuestiones de evaluación de las propias, como parte de las comisiones del ayuntamiento, también es vigilar. Entonces, desafortunadamente, mucha gente que llega a ser regidor desconoce cuáles son las funciones y por eso es que pues, no saben qué hacer. Pero en efecto, el regidor pues, viene a ser la representación de otros partidos políticos, de la ciudadanía también, en un cuerpo colegiado, que precisamente tiene como principal función es representar la voz de la diversidad, de la pluralidad que existe dentro del municipio, dentro de un cuerpo colectivo. ¿Qué trabajo dejó marcado, o más bien, qué acciones dejaron marcado el segundo periodo de una regiduría? En el segundo periodo fui presidente de la Comisión de Límites Territoriales. Fíjese que me dediqué, junto con los presidentes de comunidad y delegados del Cabildo, me dediqué a trabajar mucho el tema de los límites territoriales. Y afortunadamente logramos avanzar en muchos aspectos. Uno de ellos incluso logramos que por parte de la Cámara de Diputados se emitiera el decreto de la delimitación entre la colonia Adolfo López Mateos y el municipio de Totolay, que tiene o tenía en ese momento mucha problemática, ¿no? Y logramos llevar a cabo su correcta delimitación. Un ejercicio similar hicimos en lo que es la zona sur del municipio, en lo que es la comunidad de Atlapa, con el municipio de Chautempan y La Magdalena, y también avanzamos mucho, ¿no? Ya no logramos que se emitiera el decreto por parte de los diputados, en virtud de que pues, muchos se fueron de candidatos, ¿no? Y entonces dejaron acéfala a la Comisión de Límites Territoriales en el Congreso, pero logramos a través de pláticas, pero sobre todo, que es algo fundamental, con el apoyo de la ciudadanía, del pueblo, hicimos caminatas, hicimos la georreferenciación, fue un trabajo coordinado con INEGI, también fue un trabajo coordinado con el INE, y logramos avanzar, ¿no? Pero se dice fácil, pero el trabajo de límites territoriales son trabajos muy arduos, muy complicados, porque pues, hay una serie de intereses, ¿no? Es un trabajo de mucho diálogo, mucha plática, pero sobre todo cuando se tiene el respaldo de la ciudadanía, yo creo que eso es lo fundamental. ¿En qué periodo fue cuando fue este último trabajo? Este último trabajo que tuve que fue de regidor fue del año 2017 al 2021. Me tocó ser regidor con la expresidenta Anabel López. El trabajo fue reciente. Sí, fue reciente. Quisiera preguntarte, hace un rato cuando iniciamos la entrevista nos decías que el trabajo era, en cierto momento estaba inclinado a la parte académica. Entonces quisiera preguntarte desde qué momento a ti te llamó la atención, ¿es por herencia, es por inquietud personal? Digo, finalmente participar en la administración pública y en la política, porque son áreas muy diferentes una de otra, ¿no? La profesional y sobre todo la administración pública. Claro, no, pues yo desde la edad de 6 años me interesé por la política. Es una cosa muy rara, pues yo fui un niño adulto, entonces muy joven yo admiraba a Rolando Cordera, un politólogo que sigue escribiendo todavía en algunos periódicos, entre ellos La Jornada, y analizaba las prácticas, los diálogos políticos que se llevan a cabo en la revista televisiva Nexos, y pues también veía tienda tras tienda. Entonces yo tenía una especie de noción de lo que era la política. Ahora era un niño, en realidad un niño, si bien es cierto, disfrutaba de mi infancia, pero me interesaba mucho la cuestión social, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía a mis padres que yo quería participar en la cuestión política. Y bueno, pues ya cuando se da la oportunidad de involucrarme en la cuestión política, pues se da en la universidad. Bueno, fíjese que durante el bachillerato me tocó hacer una caminata, al menos no puedo
presumir que haya sido una caminata muy larga, pero bien recuerdo que me tocó caminar junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo era un adolescente, me tocó hacer pie en el Zócalo de la ciudad de Tlaxcala, en el Zócalo capitalino, con el subcomandante Marcos, porque yo admiraba sobre todo lo que es la lucha social, que era fundamental para poder sacar de la postración en la pobreza que tenía el Estado mexicano a los sectores indígenas de nuestro país y sobre todo del sur del país. Entonces, quiero hacer un paréntesis de que soy un ferviente admirador, creyente de la lucha zapatista de Emiliano Zapata. Incluso un hijo mío se llama Emiliano precisamente por esa razón. Yo simpatizo con las ideas de Emiliano Zapata. Y entonces cuando analizo en el 94 cómo se va dando esta situación, pues empiezo a leer el periódico, precisamente qué era el Ejército Zapatista, cuáles eran sus peticiones, me empiezo a atender las noticias. Y entonces pues me toca en mi bachillerato pues, conocer al subcomandante Marcos, ¿no? Una situación que para mí fue importante en mi vida, que todavía hasta la fecha recuerdo. Y ya posteriormente mi participación en la política en la universidad. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, yo estudié Derecho, soy abogado de profesión, pero soy doctor, maestro y doctor en Ciencias Sociales. Tengo una especialización en Políticas Públicas por la Flaxo Brasil. Quiero decir que mi maestra fue la maestra expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y pues ya se imaginará tener clases en portugués, ¿no? Entonces había que hacerlo. Pero al final le quiero decir que parte de mi interés por la cuestión sociopolítica de mi estado y de mi país, pues siempre la he tenido. Eso me ha llevado a querer participar. Como le decía, en la universidad participo en diversas planillas para la elección de este cuerpo representante de estudiantes en la universidad. Pues en algunas pues, tuve una participación ahí destacada. Nunca fui presidente, precisamente. No fui presidente, pero yo siempre andaba organizando y apoyando. De los liderazgos. Pues. Exacto, de los liderazgos. Y pues al final yo era una persona no mal vista, ¿verdad? Muy bien vista en la universidad. Además de que pues, era una persona que se dedicaba mucho al estudio. Y entonces, pues, ahí fue prácticamente mi inicio en la participación política. Cristian Santa Cruz, independientemente de que has tenido la oportunidad de tener cargos públicos, en casi todas ocasiones, yo diría los más importantes, tú has hecho política en Tlaxcala, digo, independientemente de manera personal, has hecho trabajo de territorio, has caminado, has platicado con los ciudadanos. Claro, pues llevo más de 20 años caminando el municipio de Tlaxcala. También conozco mi estado, porque he caminado el estado de Tlaxcala, el cual estoy también enamorado. Y fíjense que toda mi participación política ha sido desde la izquierda. Eso sí quiero reconocer. Por ejemplo, participé en el Partido Socialdemócrata, que en ese entonces abanderó a Patricia Mercado para la presidencia de la República. Fui incluso presidente del Consejo Político Estatal del Socialdemócrata. Fui secretario de Finanzas del Partido Socialdemócrata. Yo era muy joven. Luego, pues desaparece el partido. Fundo junto con mi padre el Partido Popular. Pues por las circunstancias legales de presupuesto, porque imagínense, nos tocó hacer campaña con 17,000 pesos para cada candidato. Imagínense, pues era cuando todos recibían cantidades, claro, no logramos el registro, mantenerlo, pero posteriormente me incorporo al PRD, y en el PRD pues hago una lucha de varios años, y dentro del propio PRD pues tuve la fortuna de ser congresista nacional, consejero político estatal. Usted sabrá que había ciertas expresiones dentro del partido, ¿no? Lo que le llaman las sectas o grupos, ¿no? Yo pues encabezaba uno de ellos,
y pues, logramos incluso tener presencia en el comité ejecutivo con algunos secretariados. Entonces, pues eso es lo que me ha permitido también pues caminar el Estado. Además de que pues yo soy un fiel creyente de la democracia y cuando me invitan a participar, participo. Sí, o sea, hay veces que cuando el proyecto considero que puede ser sano, yo participo, ¿no? Independientemente de la situación partidaria, pues yo me involucro. He ayudado a muchas personas, hemos apoyado porque pues creo fielmente y firmemente en la democracia. Y entonces, pues parte de la democracia es participar precisamente, activamente. Y hablando precisamente de participación, de democracia, de izquierda incluso, ¿a ti no te ha llamado la atención, digo, ya estamos cerca de los tiempos políticos, no te ha llamado la atención levantar la mano o incluso aspirar a ser el coordinador municipal de la Cuarta Transformación de la capital tlaxcalteca, Movimiento de Regeneración Nacional? Digo, porque la efervescencia ya está, y para mí era importante preguntarte eso, sobre todo porque sabemos que siempre has militado del lado de las izquierdas. Claro, no, pues claro que sí, pues fíjense que parte de mi preparación es precisamente porque en algún momento he pensado llegar a gobernar mi municipio. Tengo ese deseo, ese anhelo, y no lo hago por una cuestión totalmente por una situación económica o de tener una chamba, no, yo lo hago porque es una aspiración de vida. Y sí, en efecto, mi deseo es participar en este proceso interno de Morena para ser coordinador en este mismo proceso, pero ¿quién lo va a definir? Lo va a definir la ciudadanía. Entonces, pues yo confío en que los ciudadanos que me conocen, las personas que han conocido mi trayectoria, manera de paréntesis, el otro día anduve en una comunidad, en el municipio de Tlaxcala, y recuerdo que nos reuníamos con algunos vecinos de una calle denominada Álvaro Obregón, en la comunidad de San Diego Metepec, y hacíamos remembranza de lo que habíamos hecho en los últimos 20 años. Y recordábamos que hace 20 años yo inicié haciendo labor social con ellos, y recuerdo que mi primer acción fue donarles una lámpara, porque era una calle que no tenía ni drenaje, ni calle, ni adoquinamiento, ni agua, ni mucho menos luz. Luego, a través de una gestión, logramos la introducción del alumbrado, 15 postes alrededor con su respectivo transformador, y hacíamos remembranza de esa situación. Eso fue hace 20 años. Y hacía algunas comunidades donde voy, algunos lugares donde voy, puedo darme el lujo de recordar con los vecinos, con los ciudadanos, de aquellos pasos incipientes de mi trayectoria en el sector político y social de mi municipio. Por tal motivo, entonces, pues claro que deseo ser presidente municipal de Tlaxcala en algún momento, claro que sí, me gustaría. Por la izquierda, claro que me gustaría ser presidente municipal por la izquierda, desde luego. Nunca he votado por el PAN, eso sí lo digo. Por tal motivo es que yo considero que sí hay hecho un buen papel en algún momento dado, ¿no? Pero bueno, primero hay que ver lo primero, ¿no? Ahorita lo decía usted, está la efervescencia, y la efervescencia misma pues nos lleva a pues también levantar la mano. Yo también levanto la mano, incluso aquí que sea de consulta, el lugar adecuado para decir, yo levanto la mano para ser coordinador municipal de la Cuarta Transformación aquí en el municipio de Tlaxcala. Hay que hacer mucho trabajo, hay que tener mucho acercamiento, porque son los principios que de alguna manera estableció el fundador de este partido, Andrés Manuel López Obrador, que precisamente quien decía que quiera participar tendría que tener acercamiento con el pueblo. Sabemos que siempre no es necesario que sean tiempos políticos para que tengas incluso plática, camino, recorrer territorio, etcétera, como lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Claro, porque he participado incluso hasta en movimientos sociales. Por ejemplo, bien recuerdo que estuve participando en lo que fue la marcha, aquel movimiento que se inició por la defensa del petróleo,
Eso fue hace más de 10, 12 años, una cosa así. Me tocó participar en otros movimientos, también la defensa del magisterio ante la reforma de Peña Nieto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues he tenido participación ciudadana, social, incluso hasta he sido presidente del Comité de Vecinos Vigilantes de mi colonia, de mi calle. Entonces, pues yo sigo participando, mi contacto con la ciudadanía es constante, es permanente, y por tal motivo es que pues considero que no es un trabajo que se nos sea tan difícil de tener contacto con la ciudadanía. La ventaja de este incluso partido donde formas parte, coincides con ellos, es que es el pueblo a través de una encuesta donde se definen quiénes son los coordinadores. Primero son los coordinadores de la Cuarta Transformación, en este caso sería del municipio de Tlaxcala, pero también me gustaría hacer énfasis que tienes conocimiento de un estudio demoscópico donde tu nombre ya aparece ahí, tu nombre ya incluso está marcado. Quiere decir que los ciudadanos te identifican y saben la labor que andas haciendo. Pues ya el hecho de aparecer en las encuestas sin yo pagar ninguna, pues eso ya es ganancia, ¿no? Porque es que yo siempre he pensado que quien aparece en las encuestas es porque paga. Pero no, en mi caso, qué bueno, afortunadamente, que algunas casas encuestadoras yo he notado que me han colocado en diversos muestreos, y en varios de ellos salgo muy bien. En otros me disputo las posiciones por algunos puntos, y pues aquí la única característica es que yo no detento ningún cargo público. Yo no ejerzo ningún presupuesto en este momento, ¿no? Soy un ciudadano que se dedica a la academia, y entonces pues eso me da mucho mayor soporte moral de que mi trabajo es, pues prácticamente lo que habla es mi trabajo de años. El que aparezca yo en las encuestas ya con un cierto porcentaje, pues eso se debe a mi presencia en las comunidades y en el municipio de Tlaxcala, y el punto es que pues eso es importantísimo, ¿no? Insisto, no he pagado ni una encuesta, ningún muestreo. Hay unas que nos colocan muy bien, hay otras que nos colocan disputándonos en primer lugar. Pero bueno, insisto, qué bueno, yo agradezco que nos tomen en cuenta, ¿no? ¿Qué sigue después? Digo, falta tiempo para llegar al 2027, pero me imagino que tú tienes ya un plan de trabajo, pero sobre todo pienso o creo que tu prioridad es tener acercamiento siempre con la sociedad. Claro, pues ahorita que sigue, es inscribirme, bueno, esperar a que salga la convocatoria para la inscripción para formar parte de esta coordinación. Eso es lo primero. Así como salga la convocatoria, pues reunir los requisitos, ¿no? Y número 3, pues seguir el instructivo que emita el Comité Nacional de Elecciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros ya a hacer nuestra labor. Insisto, no es muy difícil. He participado en diversos movimientos sociales, incluso participé en el movimiento del autotren, también me tocó participar por ahí. Entonces, pues digo, es muy fácil que yo ande en las comunidades y con la ciudadanía platicando. Entonces, pues digo, pues el trabajo lo hago permanentemente toda mi vida, ¿no? Para cerrar esta entrevista, ¿hay algo más que se esté quedando pendiente de poderle comentar al auditorio de consulta? Pero sobre todo algún mensaje que a lo mejor quisieras transmitir a tus vecinos de este hermoso municipio de la capital Tlaxcala. Pues fundamentalmente dice que yo soy de fiel creyente de la socialdemocracia. Característica principal de la socialdemocracia es que precisamente apela a que las élites que detentan el poder pues pueden ser excluidas de esa posición, porque en muchas ocasiones hay élites que se han logrado apoderar de los sectores del gobierno a través del voto popular, y muchas veces ellos gobiernan a partir de sus propios intereses, dejando de lado a los ciudadanos. Creo firmemente que la democracia consiste en que nosotros los ciudadanos participemos
no solamente en procesos electorales, sino que también participemos activamente en movimientos, que participemos activamente en nuestra comunidad, que participemos activamente levantando la voz en todas las situaciones de carácter social. Entonces yo nada más decirle a la ciudadanía es que pues, participemos activamente, que todo se construye a partir de la participación comunitaria, eso es fundamental, y que ahora es importante analizar los proyectos que se van a ir presentando, tanto dentro de la Cuarta Transformación como fuera de la Cuarta Transformación, porque precisamente algunos de ellos buscan arraigarse en las esferas de poder para poder seguir manteniendo privilegios, en tanto que algunas personas pues lo único que pretendemos es tener la posibilidad de participar y tener una representación digna a los ciudadanos. Sobre todo que, mire, yo creo firmemente que los tlaxcaltecas merecemos el derecho humano al buen servicio público. Eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nosotros los ciudadanos debemos exigir permanentemente. Muchas gracias por habernos permitido esta importante entrevista, pero sobre todo de conocerte, porque es la labor que nosotros hacemos como consulta, acercar personajes para que el auditorio los conozca, y luego entonces pues ya cada quien vaya identificando quién precisamente nos rodea dentro de la entidad tlaxcalteca. No, pues muchísimas gracias al auditorio, muchísimas gracias a Consulta, muchísimas gracias a usted. Le agradezco este tiempo de platicar con ustedes. Muchas gracias al auditorio por regalarnos estos minutitos. Ya sabe, en este espacio tenemos importantes entrevistas, y el día de hoy pues nos acompañó Cristian precisamente porque teníamos muchos temas que platicar con él. Su servidor, Adolfo Tenagua, les da las más sinceras gracias. Que tenga un excelente día.